Hola, Buenas. y aquí estamos de nuevo, otra semana, otro episodio. Le estamos agarrando el ritmo. Sí, un poquito le estamos agarrando mucho más el ritmo a esta cosita. Muy bien, ¿y cómo te fue esta semana? Cuéntame. Me fue para el hoyo, ¿eh? Y una semana bastante fiaca, siéndote sincero, para ser muy sincero. Pero estuve trabajando un poquito más en mis proyectos y tuve que dejar un poquito más que nada alejado lo que es dibujar para publicar en mis páginas de dibujo. Pero ahí se va avanzando. Cuando ya más o menos termine esto voy a volver a hacer eso. No hubieron muchos videos en el canal de Solo Rec, pero shorts, pequeños shorts. En cuanto a mi canal, ahí va. Ahí va, Sigo trabajando en la próxima reseña. Pronto va a estar lista, en 1 o 2 días seguro la termino. perfecto. Eh, Ujú. pero he tenido un par de impedimentos para continuarla. Me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, y Sí. Tic tac, tic tac, tic tac, tic lo tac, siento. tic tac, ¿Qué te tic puedo tac, decir? tic ¿Cómo era? tac. ¿Cómo era? Sí. Ajá. ¿Alguna novedad? ¿Algún a su canal ha subido suscriptores o algo así? Sí, subí hoy un suscriptor, bajé un suscriptor, volví a subir un suscriptor y volvió a bajar dos suscriptores. ¿Qué? Sí. La hermosa fortuna de tener un canal de críticas en el cual mencionas a una persona que puede que al público que te haya seguido por ese video después no le guste. Oh, Ujú. ya veo. Exacto, exacto. Mientras tanto, por otro lado, no sé qué pasó. ¡Fua! No sé qué hice en ese canal, pero ahí está. Vaya, esos son muchísimo más de 1000 suscriptores, ¿no? Mucho más. Supongo que es porque me estuve agarrando a la tendencia esta de shorts de las animaciones de la Folk Boom, que el canal este que Valen me mostró en su momento, ¿no? Ajá. Por esta cosa que hizo de Skibidi Toilet que ahora recauda millones de visitas. Skibidi Toilet, me suena a eso. Son unos tipos. Son unos inodoros de los que sale una cabeza humana adentro. Sí. Y cantan la música justamente con la que se escribe el nombre. La es de Skibidi Dop, 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 Yes, 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 pero el remix de eso. Sí, Ajá. los he visto circulando por ahí. ¿Qué Ujú. onda con esos? ¿De dónde salieron? De un video random dijo, ¿por qué no hacer una serie me parece? Porque primero era un chabón cantando la música y después eran inodoros con cabeza saliendo de el inodoro, ¿no? Y aliens dominando el mundo que son retretes con cabeza de humano, no sé. Rara la cosa. También hay unos tipos con cabeza de cámara o algo así, ¿no? Sí, serían los humanos modificados supuestamente. Hay hombres cámara, hombres televisor, hombres bocina, hombres radio y puede que próximamente hombres de hombres con cabeza de computadora, o sea, las computadoras esas antiguas. Ok, eso es muy raro. Es una serie muy rara pero entretenida por alguna extraña razón, por alguna muy muy extraña razón. Bueno, ya que Ujú, estamos aquí, ya podemos ir yendo al meollo del asunto. ujú. En el último podcast mencioné que se me había ocurrido un tema para este video y estuvimos investigando a lo largo de esta semana para el episodio de hoy, ¿no? Exacto. ¿Y cuál tema? Para cualquier oyente que empieza a ver este podcast recién por este episodio. Un jueguito de terror.
Uno en particular no, sino más bien una tendencia que ha surgido, que es como una Juegos especie de... estilo PS1. así es, básicamente, una especie de... Como que ha empezado una especie de resurrección de juegos con gráficos ya muy antiguos. O mejor dicho, con un estilo gráfico muy antiguo. Veaste de la 64, de la Play 1. Sí, sí. Y si bien hay algunos que... Uno del que vamos a hablar en particular, de hecho, que no se adhieren 100% a la tendencia, se nota que van por la misma línea Inspiración, de inspiración, así es. en efecto. Es una tendencia bastante interesante, la verdad. ¿A qué crees que se debe? Supongo que en el tema de que estos juegos se ven muy raros las personas en la actualidad, ¿no? Y lo ven un poco turbio ver los gráficos así de un juego, ¿no? Por las formas de los personajes y demás. Yo recuerdo que me daba gracia ver a CJ, por ejemplo, con todos los dedos de salchicha todos juntos así. A una persona ahora ve que los modelos de los personajes son muy detallados, demasiado hiperrealistas y a veces no quedan muy bien en juegos de terror, si lo notaste, ¿no? Que hay juegos de terror que tienen los gráficos o un intento de gráficos hiperrealistas y no queda bien. No, no queda bien. Ujú. Los gráficos no hacen al juego, supongo. Y este tipo de juegos lo demuestran bastante, la verdad. Lo demuestran muchísimo. A ver, Ujú. permíteme corregirte de la manera más amable posible. Creo que lo que lo expresaste un poco mal. Creo que lo que quisiste decir fue que... Sí, a ver, ¿cómo te lo planteo? Es que tú dijiste que los gráficos no hacen al juego. Pero justamente estos juegos lo que tienen distintivo son... los gráficos. Así es. Así que creo que lo que trataste de expresar es que los gráficos realistas no siempre son la dirección artística más apropiada para un juego. Es depende Exacto. de lo que quiera contar el juego en sí. Exacto, depende de lo que quiera encontrar el juego. Encontrar. Contar el juego. La dislexia es impresentable. Yo creo que yo digámosle a partir de ahora el renacimiento de los gráficos antiguos. Ujú. Yo creo que este renacimiento se da a raíz de... Bueno, para explicártelo bien, ¿crees que podrías definirme qué significa nostalgia? Nostalgia. No sé definir la palabra. A ver, algo que es del pasado que puede traer muchos recuerdos positivos como negativos, como turbios, explayadamente. Algo que trae recuerdos de algo en concreto cuando lo volvés a mirar o ves algo similar a ello. Sí, exactamente. A grandes rasgos es eso. Si vos Ujú, buscas en Google, la definición que te da es que es una especie de sentimiento relacionado a la pérdida, ujú. sentimientos cómo decirlo? Sentimientos de tristeza o de añoro relacionados a que algo ha cambiado o que algo ya no está. Claro. Entonces sí, básicamente la nostalgia normalmente es asociada con algo bueno. Últimamente se la ha asociado con cosas buenas, pero Sí. su significado original no es tan alegre en realidad. No, el significado original no es para nada alegre, la verdad. Eh, y Igual los significados se modifican con el tiempo demasiado, pierden el sentido principal de la palabra mayormente. sí, Ha pasado, por ejemplo, con la palabra cringe, por dar un ejemplo, que pasó de eh, un sentimiento de vergüenza ajena a decir que la palabra cringe es simplemente vergüenza, por ejemplo. ¿quieres un ejemplo un poco más más radical?
Vergüenza. ¿Sabías que en su concepción, vergüenza era una forma de referirse a los genitales? ¿En serio? Sí. Y de alguna manera esa palabra pasó a simbolizar todo aquello que nos incomoda o que nos trae un sentimiento de extrema incomodidad frente a una situación. Wow. ¿Cómo de una cosa pasamos a la otra? Es la magia de la evolución del lenguaje. Exacto. Bueno, la nostalgia es, por definición, algo que se asocia mucho a un sentimiento de pérdida. O por lo menos a un sentimiento de que algo ya no se siente igual. Y por... No de que se perdió en el sentido literalmente, sino de que una parte de algo se quedó atrás y ya no se siente igual. También podrías definirlo. Exacto. Y yo creo que estar presente frente a algo que te remite a ese sentimiento puede ayudar a aflorar un sentimiento de incomodidad o de algo negativo. Exacto. Porque puedes toparte con, por ejemplo, no es lo mismo que recordaba antes, o es igual a lo que recordaba antes, pero no tan bueno que digamos, ¿viste? Es justo lo que recordaba, pero comparándolo a la actualidad no es tan bueno, ¿viste? Un sentimiento así. Algo que más de una vez me ha pasado es que yo recordaba juegos de mi vieja Play 2 con unos gráficos impresionantes, y cuando busqué videos acerca de ellos en internet me di cuenta de que se veían un poco feos. fue una y fue un sentimiento de desasosiego bastante impresionante. Claro. Y justamente nosotros ya estábamos más o menos en la época que los juegos ya tenían cierta cantidad de gráficos, pero como nacimos y crecimos con consolas y juegos que no tenían la gran calidad por el tema de, bueno, ser gente con bajos recursos directamente, ¿no? Es como ese sentimiento de nostalgia nos seguía agarrando igualmente porque íbamos justamente a los juegos antiguos, ¿no? Imagina, nosotros jugamos con consolas de los 80 en pleno año 2000 gracias a la piratería. Justamente. Pero la Play 2 sí fue una consola de la época. La Play 2 sí fue una consola de la época justamente Y también. hoy en día es conocida, es vista como una consola retro. Qué viejo me siento. Por Dios. En cualquier momento, igual también la Play 4 o la Play 3, cualquiera de las consolas estas que tuvimos tranquilamente se van a volver una antigüedad. ¿Viste? En cualquier momento puede ser. Sí, eso me temo. Y va a ser triste cuando eso suceda, porque La verdad. oficialmente voy a estar viejo. Estamos viejos oficialmente, pero hay que aligerar la realidad. Pero bueno, la cosa es que yo creo que en el primer episodio te comenté que yo tuve una Family, después tuve una Sega y después tuve una Play 2. Sí. ¿Qué sucede? Que me salté la época de los 32-64 bits. Pasé de 8 a 16 y directamente a los 128. Y esa época intermedia yo no la viví. Ni tarde ni en su momento, mucho menos. Porque en esa época no había nacido, pero... Exacto. A lo que quiero llegar es que justamente me parece muy curioso que yo igual tenga una especie de efecto semejante, a pesar de que a esa época yo no la viví. Pero cuando yo veo un juego de estos que ocupan gráficos de la 64 o de la Play 1, que normalmente empiezan como... A ver, porque hay dos fórmulas, la 64 y la Play 1. La 64 es normalmente que el juego empieza como algo lindo, como algo bonito, que parece ser inocente a pesar de que todo el mundo sabe que no lo es, y que luego se va degenerando poco a poco. Y después está lo de la Play 1, que ya empiezan siendo turbios de primera mano. Exacto. Yo creo que esto es porque
Mientras que la 64 se prestaba más para creepypastas, la Play 1 era conocida por sus juegos de terror. O mejor dicho, sus juegos más enfocados a un público adulto. Véase Resident Evil, Dino Crisis. Debe haber otro ejemplo por ahí, pero no tengo ninguno. Ah, Silent Hill, claro. Los míticos Silent Hill. Sí, sí, claro. Así que me imagino que por eso emplearon esa fórmula. Y es lo que te decía, últimamente ha habido un resurgimiento con gráficos que te recuerdan a esas consolas. Ujú. Y son juegos muy entretenidos, la verdad. Y bastante cortos también, ¿viste? Como los juegos en su momento, ¿viste? Que eran dentro de todo cortos por un tema de guardado, ¿viste? Ajá. Y por el tema de la memoria en las consolas, ¿no? También. Sí, así es. Ujú. Pero a pesar de ser cortos, te enganchan demasiado por las cosas que están a su alrededor. Que es algo que pueden llegar a explotar a causa de, bueno, ser juegos de computador. Muchos de ellos eh, usan una técnica de narrativa que a mí me llama mucho la atención. Y es que no te cuentan una historia directamente. La historia está ahí y Sí. claro que te la narran, pero no a través de diálogos o cosas así, sino a través de pequeños indicios, lenguaje visual. Y sí, claro que uno que otro texto por ahí, pero por lo general ponen limitaciones en lo que hay en el juego adrede para encriptar su narrativa. Ujú. El caso más famoso de todos es Crow 64. En efecto. Pero antes de empezar a hablar de lleno del cuervo ese, que nomás queremos recordarles que en este podcast hablamos sin reparo y cualquier obra que se mencione den por hecho que van a haber spoilers. Muchos spoilers. Muchos spoilers, así es. Ok, con eso fuera del camino, ya podemos empezar a hablar del cuervo. Perfecto. Me acuerdo que salieron un montón de videos en su momento con el tema de este juego del cuervo, diciendo y hablando de un proyecto cancelado, ¿no? Así es, Ujú. Un juego del estilo Mario 64, más o menos, ¿no? un gran juego. Un muy gran juego que eh, su equipo y demás fueron opacados, no sé si recuerdo bien o mal el relato de Crow 64, por Super Mario 64 o un juego similar de la consola en cuestión. Así es. El proyecto se fue al demonio, los que estaban trabajando se fueron, la persona que empezó el proyecto quedó sola, en este caso solo, Ajá. y por último le pasó algo a un familiar cercano, el cual era su hija, y parece ser, como indica la historia, el tipo se termina suicidando, tirándose con todas las copias que había de Crow, menos una, al mar. De hecho tiene tela eso que acabas de decir. Pero ahorita vamos a eso. La persona de la que estás hablando es Manfred Lawrence, el creador el creador entre comillas del juego. Exacto. Y su hija, la que mencionaste, se llama Thea. O Thea Lawrence. Sí. A ver, eh, ¿viste que hay mensajes que aparecen por ahí que parecen no tener ningún sentido? Sí. Resulta que están encriptados con un alfabeto desordenado, al cual la comunidad que investiga el juego ha llamado el idioma cuervo. Gracias a desencriptar dichos mensajes se han descubierto cosas muy interesantes. Una en particular que te la voy a mencionar lo último. Pero básicamente lo que han sacado a limpio es que estaba este sujeto llamado Manfred que quería crear este juego basado en un dibujo de su hija en el que se veía a un cuervo que estaba lastimado. El tipo empieza a desarrollar y se obsesiona y se obsesiona y se obsesiona.
Y durante ese periodo su hija se cae por la escalera y queda muy mal herida, probablemente con una contusión cerebral, y esto te lo digo por algo que te voy a mencionar luego. Ujú. En realidad, ¿por qué mencionártelo luego? De hecho, lo menciono concretamente por el cuervo decapitado que aparece en el soporte vital, en una parte del juego, ¿viste? Cierto. El hecho de que el cuervo esté decapitado me hace pensar que Tea se dio un golpe en la cabeza y probablemente sufrió muerte cerebral. Lo más probable. Pero bueno, la cosa es que cuando Manfred se enteró de que le había pasado, de lo que le había pasado a su hija, y peor aunque él no estuvo ahí para ella, básicamente se volvió loco y y se le ocurrió la idea de convertir su juego en una especie de del tributo más confuso de la historia a su hija para su otro hijo, Niels. Mm. Todo esto suena como un lore recontra complicado que parece que me saqué del fondo del trasero, pero Sí, en sí. realidad todo esto te lo deja muy claro gracias a los mensajes, que una vez que los desencriptas tienen mucha cohesión entre ellos. Ujú, exacto. Y por un mensaje de la comunidad, si no recuerdo mal, por una de las cosas encriptadas y por una escena en concreto, Cuervo le decía a la hija, mi Sí, pequeño cuervo. así es. Ya se sabe que en el ARG Crow significa Thea, o sea, Thea. Ujú. Ahora, ¿te acordás que te mencioné lo de que tenía tela lo que dijiste hace rato? Sí. Bueno, es que resulta que uno de los mensajes que se descubrió hace relativamente poco, creo que un año o algo así, decía: Niels, estoy vivo. Uh, Eh, no sé si la historia se sigue desarrollando, porque aún hay mucho que tienen que desencriptar los jugadores. Supongo que no es sorpresa para nadie, pero evidentemente nada de esto es real, es simplemente un ARG. ¿Sabes lo que significa eso, no? sí, es un juego visual, por decirlo de alguna forma, así, ¿no? En el cual las personas que ven el contenido, ven el juego o juegan el juego, tienen que desencriptar mensajes para descubrir la historia que hay acerca al respecto del caso. Eh, sí, más o menos. A ver, RPG significa juego de realidad alternativa, o sea, son las siglas en inglés. Y la descripción general que les puedes dar es cualquier tipo de juego, ya sea juego literal o juego a Juego que través no de existe, entre comillas. o juego interactivo a través de redes sociales, que Ujú. toma lugar en la vida real, pero que evidentemente son hechos que no sucedieron. Exacto. Dicho esto, viejo, Crow 64 es literalmente el ARG más ambicioso que he escuchado en mi vida. Hasta se hicieron documentales falsos para darle credibilidad al juego. Literal es un montón. Mucho lore. Él tiene demasiado lore. La gente se pasa cuando le gusta algo y que lo quiere investigar, le da bombo. Y con todo. Es más, yo cuando lo escuché de él por primera vez, yo no sabía que era un RG, pensé que era un suceso real. O sea, era súper convincente. Si en el propio video no hubieran dicho al final que era un RG, yo me hubiera quedado sin enterarme. Exacto. Y más con las imágenes modificadas de la comunidad que parecían que habían salas de presentación con el mismo juego. Eran súper realistas, Sí, sí. amigo. Que Eran súper realistas. no sé quién está detrás del proyecto exactamente, pero realmente le está echando ganas. Ujú, muchas ganas. Ahora bien, ¿cómo se dice? Eh, Sí, sí, la verdad es que Crow 64 es un gran ejemplo de el poder que tienen estos juegos que te remiten a aquella época extraña. exacto. Pero como te dije antes, la mayoría de juegos con estilo gráfico medio a los 64 suelen ser básicamente creepypastas. Eh,
creepypastas que se cuentan a sí mismas o creepypastas interactivas, porque creo que la Nintendo 64 tiene esta cosa de que... El gato. ¡Cállate! Pensé que era el gato de acá, es el gato del vecino, ¿qué le pasa? No sé. Bueno, la cosa es que... Ah, y algo que me acordé. Te olvidaste de sacar al perro del podcast. La vez anterior. Ah, claro, lo dejé. Sí, sí, pero No. bueno, ahí queda como un No, lo que fallo pasa es que me técnico. hizo tanta gracia que al final decidí dejarlo. Esto también queda acá en plan. Igual seguramente no se escucha porque el gato lo escuchábamos apenas nosotros. El perro se escuchaba porque te rompía los tímpanos, atacaba arriba. Es un hincha, pero de los más grandes. El bicho. ¿Será que los maullidos salen en la grabación? Tal vez no. Si sale el sonido igual de esta cosa. Bueno, como te dije en el primer episodio que hicimos de este podcast, la gracia es que sean lo más naturales posibles. Yo creo que esta clase de accidentes le dan cierta comedia a lo que está pasando. Exacto. Uy, ¿recuerdas lo que te estaba diciendo? No, Eh, soy muy malo reteniendo información y me pasó un montón de veces en los 3 directos que hice y más en el último porque estaba hablando de un tema en concreto. Pasó una gran cantidad de minutos y mientras estaba leyendo un mensaje de algo en el chat. Al segundo siguiente me olvidé de lo que estaba diciendo. ya me acordé. Lo que te estaba diciendo era que creo que esto se debe a que la Nintendo 64 tenía esta cosa rara de que se supone que era el doble de potente que una PlayStation, o a lo mejor incluso el triple, Ujú. pero debido a que usaba el formato cartucho no y que la programación en esa consola era un poco compleja, no podían aprovechar todo el potencial que la consola tenía. Y es por, y es por eso que las texturas se veían en alta definición, lo que era alta definición para la época, Sí, sí. pero los modelos eran, no sé si eran, pero sin duda se sentían mucho más poligonales que los de la PlayStation 1, porque al menos donde la PlayStation 1 se comprometían a tope con esa estética, por así decirlo de una manera, ya que eran low poly completamente, los vértices temblaban, las texturas eran pixeladas. Aquí no, aquí con la Nintendo 64 era como un raro híbrido entre texturas en alta definición, pero gráficos con baja definición, y tenía muy poca cohesión eh, visual, ¿entendés? Sí, sí, lo entiendo. Supongo que también es por el tema del peso de los cartuchos. A ver, no quiero ofender a ningún fan de la 64. Yo mismo creo que fue una gran consola y que sus juegos, muchos de ellos, eran absolutamente geniales. Pero la cosa es así. Era fea y por culpa de los cartuchos era más fea que la Play 1. En efecto. Así que cualquier jugador moderno, yo incluido, lo juega y evidentemente se la pasa bien. Y claro que en algún momento olvida que los gráficos se ven un poco raros. Pero es que la primera sensación, la primera impresión que te da es como un poco incómoda, como sientes que algo fuera a pasar en algún momento. Sí, pasa mucho. Pasa mucho. Y creo que justamente por eso la Nintendo 64 fue la consola favorita de muchas creepypastas basadas en videojuegos. Ben Drowned, La Princesa, que vale, La Princesa iba de consola en consola, pero la Nintendo 64 se especifica en cierta parte de la historia que era su favorita. Ujú. Eh, Algunas de Mario 64 como lo de los cartuchos personalizados y así. Sí, o la cabeza esa de Wario persiguiéndote por las escaleras. Sí, también. Ujú. Sí, muy curiosas las creepypastas que había. Más con el juego de Mario 64, si te pones a pensar. Porque el tema de las puertas y los pasillos hace mucho juego para las creepypastas. Es que es un poco tenebroso porque tú estás solo en ese castillo. O sea, está todo ahí, pero es el único otro personaje que hay.
después lo empiezas a explorar buscando más carteles y tal, y no hay nadie, no hay Goombas, no hay Koopas, no hay más Toads, no hay Ujú. nadie, amigo, No, no ves ningún tipo de población hasta que te metes dentro de los de las pinturas. Ahí exacto. recién cuando puedes interactuar con otros personajes, así que el castillo se siente como un gran espacio liminal. Exacto, y si no recuerdo mal, la música en lo que es el castillo no hay como tal, se escucha más fuerte los pasos que otra cosa, ¿no? Sí, creo que no recuerdo que tuviera alguna especie de musicalización ambiental. Las músicas que no te ponen tan incómodo en el ambiente son en los niveles directamente. Ahí escuchas las músicas del juego de Mario. Ahí en el castillo como tal no escuchas nada hasta supongo los últimos niveles. No recuerdo bien del todo, pero es como... A eso le pones las texturas de los videos VHS, ¿no? Haces que los pasos suenen mucho más fuertes. Le pones sonidos de fondo cuando te estás acercando a pasillos o puertas, ya está. Se convierte en un juego de terror. Sí. De hecho, ¿qué coño? El juego también daba un poco de sí, como... Hay un nivel acuático en el que parece una anguila hija de puta gigante que te mira con esos ojos sin alma y te persigue para comerte. O, o un pez, que no es, vale, no es tan aterrador, pero el cabrón te persigue y también te quiere comer, todo te quiere comer. Incluso un piano te quiere comer. Conoces el piano, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso es del Luigi Mansion, ¿no? Creo también. No, Luigi Mansion tiene sus cosas, pero el piano es de Mario 64. Ah, el piano era del Mario 64. Qué curioso. Un piano Sí, moviéndose. porque creo que ese nivel se ambientaba en una tipo mansión Boo, por eso. Ah, con estos fantasmas que solamente se mueven si no los miras. Sí, Ujú. entonces básicamente sí, justamente, ya que la Nintendo 64 tenía esos gráficos que podías denominar inquietantes, más que los de la Play 1. Creo que por eso se convirtió en el terreno favorito de muchos escritores de creepypastas de videojuegos. Ujú. La gente empezó a inspirarse en dichas creepypastas para crear juegos de terror basados en juegos de la 64 y el resto es historia. Ya así llegamos a como lo tenemos hoy en día. Sí, aunque tristemente, si llega a ser mal utilizado, es un mal cliché Sí. actualmente. Por tanta sobreexplotación, por las creepypastas buenas que hay alrededor. Yo de Sí, hecho siempre es lo que me pasa. topé con una la otra vuelta. No, perdón. Ay, dije cualquier cosa. Voy a reformular. Yo la otra vuelta me topé con un juego de este estilo del que estamos hablando Bien. que se llamaba Otra princesa está en nuestro castrillo. ¿Castrillo? Castillo. Castrillo. Y era tu típico juego en primera persona de tú estás aquí, hay un espectro persiguiéndote, recolecta objetos, gana, consigue todos los objetos y ganas. La princesa era un fantasma. Y el juego estaba inventado en el castillo de Super Mario 64. Ah, wow. Sí, los objetos que tenías que recolectar eran como estatuillas espectrales de varios personajes. Qué curioso. Sí, era muy raro. Era un juego divertido, pero muy simplón. Sí, llega a pasar mucho. ¿Y tú has jugado alguno de esos? Te mentiría si digo que sí, porque no recuerdo bien. He visto juegos de este estilo, más que nada por videos, porque es como pensar un poquito y... A pesar de que viste estos juegos tengan estas gráficas, ¿no? Ujú. Tienen algo dentro, no sé si son los modelos pesados o las iluminaciones que usan con motion blur y demás, que hacen que los juegos sean un poco más difíciles de mover para mi computador. Ah, qué, qué extraño, ¿no? Sí, es extraño. Bueno, sobre creepypastas. Sobre creepypastas. De la 64 concretamente, ¿cuál es tu favorita? De la 64 no tengo favoritas, siéndote sincero. Creepypasta, creepypasta. Eh, a mí la princesa. La princesa creo que es mi creepypasta favorita. A todo esto creo que no te pregunté si la escuchaste alguna vez. He visto el nombre y algunas miniaturas de videos, pero creo que nunca la llegué a ver como tal. Es bastante buena. Se trata de esto, mira.
¿Viste tu típica historia de X encuentra un cartucho maldito de X juego y ahora está persiguiendo una entidad malvada? Sí. Bueno, piensa en eso, solamente que lo que está malvado es la entidad, digo, lo que está maldito es una entidad en sí que puede viajar de juego en juego atormentando a los jugadores. Y Está que si bueno. tratas de enfrentarte a ella te asesina. Ah, es buenísimo. Es como el Mario este, no me acuerdo cómo se llama, el que está en la consola, el visor este. Ujú. Que literalmente es ponerte los visores esos para investigar del caso y morir. No recuerdo cómo se llamaba, pero MX no es. Eso lo tengo claro. Hay tantas creepypastas, boludo, te juro, la verdad. Es una lástima que la sobreexplotaran. Otra razón por la que estoy feliz con este renacimiento, porque le dio un respiro de aire fresco a las creepypastas, dándoles la oportunidad de presentarse en un nuevo formato. Exacto, exacto. Aparte, cuando uno tiene una buena idea, tiene el miedo de que pueda llegar a pecar en los clichés demasiado fuertes, ¿viste? O por culpa de los clichés, pensar que la historia que pueda llegar a ser no le va a llegar a nadie. También, ¿viste? Ujú. Es una lástima, pero es arriesgarse o no arriesgarse después de todo también. Oh, lo siento. No importa. En cualquier caso, ya podemos pasar a la Play 1, porque creo que ya me quedé sin temas para hablar de la 64. Perfecto. Pasemos a la Play 1. ¿Jugaste el juego que te recomendé, el Fear the Spotlight? Sí, lo jugué. Qué juego tan curioso, la verdad. Muy curioso el juego. Está claramente basado en Silent Hill. Ujú. Eh, es una lástima que todavía sea una demo y que el juego completo no haya salido, pero te juro que cuando salga me lo voy a comprar de cabeza. Tiene un potencial. Sí, sí. A mí me pareció curioso que cuando entré, pensé que me iba a encontrar con juegos de terror y me encontré con juegos puro tierno en las miniaturas. No sé si son este tipo de juegos que tienen aspecto tierno y terminan siendo turbios o simplemente son juegos tiernos. Bueno, les encanta ese tópico, eso te lo aseguro. Perfecto. Entonces estoy más que seguro que son juegos que se ponen turbios después. Tal vez algunos no, pero estoy convencido de que al menos la mitad de ellos podrían ser tranquilamente. Ujú. Y... em, y yo conozco varios juegos de ese estilo, en plan PlayStation 1. Uno que creo que se llamaba Slaughterhouse. No, Slaughterhouse no era. Era uno con un tipo Sí. con disfraz de conejo. Uy, ese juego lo jugó este youtuber Vector y lo vi, es de terror, es buenísimo. Me lo quería comprar, pero no recuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba? No, pero yo te aseguro que en algún video de Vector estará. Eh, voy, a- Ujú. voy a revisar. También estaba el juego de la monja. El juego de la... Ujú. Ese juego es súper turbio de esa monja, ¿eh? Es Yo- súper turbio. Es como un Granny, pero más, mucho más veloz, ¿viste? Y en un ambiente mucho más turbio. Por la estética del estilo. sí, yo quería probarlo. Se ve con bastante potencial. ¿Sabes qué? De hecho, ahorita que terminemos de grabar, creo que recordé un video de Nico Core en el que se hablaba del tema y se mencionaban estos juegos. Así que ahí puedo descubrir cómo Ujú. se van. Exacto. Y hay que aprovechar porque estamos en ofertas de verano de Steam. Invierno, mejor dicho. Verano, invierno, lo que mierda diga ahí. Ah, por desgracia ya es tarde para mí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo puse 700p. 700 pesos, sí. Sí, sí. Y ya me los gasté. O Wow. sea, no es que me gastara 700 pesos de sopetón. Lo que pasa es que El IVA. sí, con el tema de los impuestos, cada juego te sale prácticamente el doble. Sí, y la lástima también es que ahora Mercado Libre aumentó a 1.5 el IVA. ¿Viste? A la hora de cargar también dinero. Ah.
Sí, es una asquerosidad y una lástima, pero bueno. Cosas que van a pasar y van a seguir pasando en este hermoso país. Pero bueno, la cosa es que, básicamente para resumir, me compré varios juegos de la saga Final Fantasy, que es una de mis sagas favoritas. Uno que otro por allá y ya está, me quedé sin dinero. Eh, Así que sí, creo que ya no me los voy a poder comprar por ahora. En algún momento más adelante seguramente sí. Sí, pero de normal siempre hay ofertas en Steam de justamente los juegos que uno quiere y Steam, hay que ser sincero, si le está arrasando con las ofertas. A cada rato sacan ofertas especiales si te pones a revisar bien Steam, ¿viste? Ajá. Ujú. Aunque sean eventos chiquitos con algunos juegos colaborativos de X empresas, siempre tienen ofertas buenas. Hay varios juegos de oferta prácticamente siempre. Exacto. Em, en fin, como te iba diciendo. Eh, Como la PlayStation 1 siempre se ha asociado a sus juegos para adultos, es muy raro ver un juego con estética Play 1 de esta índole primero parecen lindos y luego se ponen turbios. Por lo general son turbios desde el principio. Exacto. Y es que ya te ponen en atmósfera. Porque era muy fácil lograr una atmósfera inquietante y opresiva con los gráficos de la Play 1. Debido a que como podían renderizar poco, no podían mostrar mucho terreno. Y si lo hacían, tenían que estar vacíos. ¿Viste lo que te mencioné antes de los espacios liminales de juegos como Mario 64? Sí, sí. Bueno, tres cuartas partes de eso también suceden aquí. Admito que la Nintendo 64 como que se potencia un poco el sentimiento, pero aquí no falta. Aquí no falta. Sí, sí. Acá no falta. Largos y amplios pasillos de absolutamente nada. Ay. Perdón. Es un error de las consolas antiguas, pero le dieron su estética en su momento. Sí, le dieron su encanto, su toque, por así decirlo. El toquecito, exacto. Personalmente, mi juego favorito es Resident Evil. La trilogía de la Play 1. Y es por eso que justamente estaba tan interesado en este juego del conejo este. Entiendo. Porque era básicamente un juego que se inspiraba 100%. Ujú. Y los dos juegos mencionados, el conejo y el de la monja, son de la misma. De los mismos creadores. ¿En serio? Sí, sí, son de los mismos creadores, hacen juegos de este estilo. Yo no me lo sabía eso. Ujú. Me enteré por justamente este youtuber que te acabo de mencionar. Y tienen más juegos. Y parece que van a ser más juegos, pero están en desarrollo o están ahí. ¿Viste? ¿Ubicas White Day? White Day. Sí. A Labyrinth Name Skull, que tiene como subtítulo. Creo, creo. Mira, es un juego surcoreano de terror. Amigo, es una joyita de su tiempo y tiene una versión remasterizada en Steam. Uh, Yo me lo compré bajo el temor de que no me fuera a correr y para mi fortuna me corre perfectamente. qué bueno. Y viejo, de verdad, es una joyita de su época. Es, es muy bueno. Y está claramente basado en el esquema de Silent Hill. Yo nunca fui un fan de Silent Hill porque no he jugado uno solo de sus juegos. Pero los juegos que salen basados en Silent Hill me compran por completo. Fear the Spotlight, White Day y algunos otros que he probado por ahí porque ya no me acuerdo su nombre. Bien, como arranqué diciendo, había algunos que en realidad no tienen la estética del todo de una consola vieja, pero que toman inspiración de la misma base. Sí, sí. Mi ejemplo favorito es de Flurry's Breeding. Muy buen juego recomendado. Sinceramente, yo quería hacer este episodio de esta temática justamente para poder hablar de ese juego. Ujú. Dime, ahora que lo jugaste, quiero saber, ¿qué significa la historia para ti? ¿Qué crees que te está intentando decir? Y está hablando de básicamente el caso de el
asesinato de varios sujetos a manos de una mujer. Mató a su hijo, mató a su esposo, mató al que tenía las pruebas para mandarlo al frente, parece ser, Ujú. Y a un y a un policía policía. que la fue a buscar, sí. Exacto. Un Y policía que fue. encima lo grabó y lo subió a redes sociales. Sí, sí. Lo más seguro que referente a lo que es redes sociales es posiblemente uno de estos canales que relatan algunas personas en YouTube, ¿no? Que son canales de gente en la Deep Web, ¿no? Ajá. Que matan a personas en vivo o las ponen en un video con temáticas, ¿viste? Turbias dependiendo de la persona o el público que tengan. Que es muy turbio el tema de esos casos, pero, ¿viste? Son cosas que pasan en ese lado oscuro de internet, ¿no? Sí, pero me confunde un poco porque una de las personas que la descubrió Ujú. se encontró con sus videos y a no ser que estuviera navegando por la Deep Web, me da la sensación de que la tipa simplemente lo subió a redes sociales comunes. Puede ser el caso como estas personas enfermas que suben videos torturando a animales en Facebook, ¿no? O en Twitter. Puede que sea simplemente eso también, incluso. Lo que es seguro es que Ujú. ella estaba haciendo todo esto por una especie de delirio psicótico religioso. Sí, eso te lo da a entender cada diálogo que aparece cuando están estos televisores con las imágenes de sus víctimas. O mejor dicho, las imágenes distorsionadas de sus víctimas, Sí, porque al final imágenes del juego se distorsionadas. ve sus rostros reales y se ve que en realidad eran personas completamente normales y que la única persona deformada en realidad era ella. Sí, y se deformó por el disparo, porque no lo logró. Así es. Hay una mala interpretación muy común en ese juego y es que, viste que la lista de tareas normalmente te dice que busques si hay monstruos abajo de la cama. Ujú. Bueno, eso hizo entender a muchas personas que ella sentía como culpa o temor y quería asegurarse de que los espíritus de las personas que habían matado no fueran a por ella o algo así. Mm. Pero en realidad, lo de los monstruos bajo la cama hacía referencia a los cadáveres de las personas que ella capturaba, mataba y escondía bajo la cama hasta que podía sepultarlas bajo el piso de su casa. Sí, eso lo da a entender cuando después vamos arriba, sí, arribas. Cuando vamos arriba y en su psicosis o locura vemos la bolsa de el cuerpo arriba de la cama. Y ahora se refiere. ¿Por qué se refieren a los cuerpos como monstruos? Básicamente porque para ella las personas que están matando son monstruos que intentan interponerse entre ella y su misión sagrada para con Dios. Sí, muy enferma toda la cosa, la verdad. Sí, una del, y encima en las imágenes del interrogatorio, o sea, en el diálogo del interrogatorio, se ve que ella claramente no siente remordimiento por lo que hizo. No siente ningún remordimiento al parecer. Es una historia muy macabra y muy bien contada, porque a pesar de que, como normalmente la narrativa está encriptada, no necesitas resolver acertijo ni nada para descubrirla. Simplemente tienes que darle un poquito al coco y la historia se te revela por sí sola. Exacto. El Eh, juego solamente te da las pistas y vos vas formando la historia. sí, es una narrativa bastante inteligente, me gusta mucho. A mí también. Hay varios juegos de este estilo, como el juego este de El niño en el tobogán. El niño en el tobo. Ujú. Ay, Sí, sabes sí. que yo lo Y conozco, estaba pero gratis vi que estaba gratis en Steam, pero no recuerdo si vi mal o algo. ¿Viste? está en itch.io si te interesa jugarlo. Perfecto, lo tengo que descargar y le tengo que hacer un video. Yo, Ese juego directamente no tiene diálogo, es simplemente ver lo que pasa, mayormente también. yo quería jugarlo, pero nunca lo hice y al final se me olvidó. A día de hoy he seguido sin jugarlo, lo cual es curioso porque lo vi y me llamó la atención. A mí también. Ah, acabo de recordar un otro ejemplo.
que es igual que este. No tiene los gráficos, pero sí tiene la onda. Ujú. Solo que este no sé cómo se llama, pero es un juego japonés. Un juego japonés. Sí. Y este tiene una narrativa súper confusa, propia de los japoneses. Sí, siempre pasa. Pero un youtuber que yo conozco, que lo jugó y le hizo un análisis a la historia, tiene la teoría de que la historia que cuenta es que es una chica que perdió a sus padres muy joven. Y que fue culpa de ella debido a que ella cruzó la calle sin mirar y un camión que se acercaba por esquivarla a ella golpeó de lleno a sus padres y los mató. Mm. Así que ella quiso suicidarse, pero al final superó sus problemas y no se suicidó. Entiendo. Y sé que dicho así suena como que es una historia muy simple, pero si vieras lo enrevesado que es el juego para contarte todas estas pocas cosas, entenderías por qué la historia es tan difícil de descifrar. Siento que estoy pensando en un juego, pero puede que sea algo totalmente distinto a lo que estoy pensando. ¿No será el juego de la cara esa enorme que te persigue por todo el mapa en un túnel en el cual tenés que saltar con una moto para llegar al otro lado? No, conozco ese juego, también es muy interesante, pero el juego que te estoy hablando es uno distinto. Ah, te pasaré el nombre después si me acuerdo cómo se llamaba. Perfecto. Eh, pero sí, básicamente los juegos japoneses son así, son difíciles de entender. Sí, bastante. Oye, ¿te acuerdas de LSD? LSD. Dream Emulator. No me acuerdo. Mira, yo lo conocí por ese video de Dross en el que él recomienda juegos recomendados en la Deep Web, para la redundancia. El Y famoso video. sí, y hablaba de este juego para la Play 1 llamado LSD Dream Emulator, en el cual estaba basado en una experiencia real que tuvo una persona con alucinógenos. Básicamente esta persona recogió lo que pudo de lo que soñó con la droga esta y lo puso en un juego. Wow. Literalmente se mufó. Se fumó una inspiración para hacer un juego. Sí, es un Walking Simulator, pero vaya que Walking Simulator, porque vos caminas a una zona en la que parece no haber nada y resulta que esa zona era una puerta invisible que te transporta a otra parte del sueño y es cada vez más bizarro, ¿entendés? Es como que nada tiene sentido y creo que justamente ahí está su encanto, que es básicamente para tener una experiencia parecida sin necesidad de consumir la sustancia. Exacto. Sin consumir los Ahora que lo estoy estupefacientes. diciendo en voz alta, voy a poner ese encanto que dije entre muchísimas comillas. Sí, mejor, porque sonás como alguien que tiene experiencia en el ámbito de los estupefacientes, ¿no? No, por suerte no. No, por suerte yo no me meto nada para inspirarme. Por lo menos. Yo me inspiro de fuentes un poco más seguras. Más de una vez que he querido hacer un juego con esta onda. Y sabes, quizás lo haga, ¿eh? Realmente no hay una razón por la cual no podría. Simplemente tengo que aprender a programar un poco, a amigarme con el Unity. Y eventualmente podré. Yep. ¿Tú, Eventualmente. ¿Tú crees que lo jugarías si yo sacara el juego? Posiblemente. Tengo una cuenta de Nichio y todo si algún día me apetece. Ah, perfecto, entonces. ¿Y tú has pensado en incursionar alguna vez en el mundo de los videojuegos? Sí, si no recordás mal, por ejemplo, con mi proyecto de Demon Spirits, que como empezó el proyecto como tal, iba a ser Sí, un querías juego. hacer un RPG Maker, ¿verdad? Sí, lo quería hacer en RPG Maker y después pasó a literalmente, y no, no preguntes por qué, a un motor de Visual
en plan un visual novel, una novela visual. Después iba a ser algo en primera persona, como estos juegos de PS1. Y después iba a ser un juego en 2D, hecho con el motor de... no me acuerdo cómo se llamaba este motor con la tuerca. ¿Godot? Sí, del Godot. No, espera, ¿era el Godot? Sí, era el Godot. Porque recuerdo que el Godot tenía la cabecita de un robot también. Sí, sí, el Godot. Y Eh, después Unity, pero es todo un proceso. La verdad. Al final como que te da un desasosiego, ¿verdad? Sí, son muchos programas y cada uno tiene a pesar que tengan el mismo lenguaje de programación, tienen sus formas de hacer todo el trabajo. Eh, bueno, no realmente, es decir, Unity ocupa lenguajes más orientados a objetos, como el C Sharp, pero Mm, el RPG Maker ocupa el JavaScript. sí, ocupa el JavaScript. Yo también he querido hacer un juego en RPG Maker. Ahora mismo estoy trabajando en una versión simplificada, pero tengo planeado que si en algún momento la termino, tratar de hacer un proyecto un poco más ambicioso. Eso está muy bien. Algo que me molesta y no lo voy a ocultar es que últimamente se ha desprestigiado un poco a los juegos RPG Maker. Ujú. ¿A qué crees que se deba eso? Y si vas a Steam y buscas juegos del estilo RPG, los baratitos que tienen recomendaciones en plan de variadas o que no gustan directamente, ¿no? Son todos estos juegos de justamente RPG Maker, pero en vez de explotar bien el programa como tal, utilizan los modelos por defecto, ¿no? Ujú. La historia es muy sosa. El juego solamente está hecho en un idioma nomás, ¿no? Mayormente japonés o inglés, ¿no? Ocupan demasiados add-ons, ¿no? Ajá. Add-ons. ¿Así se decía? No, No, creo no que se sé. decía No. plugins. Plugins. Sí, sí. Ocupan demasiados plugins y nada más. O sea, juntan las cosas que son para hacer una base en una idea, no modifican nada y utilizan los recursos mínimos que tiene el programa. Bueno, si me preguntas mi opinión, creo que no tiene nada de malo utilizar los recursos que te da el programa, porque al fin y al cabo para algo los hicieron. Pero sí es verdad que habría que intentar ir un poquito más allá, ir un poquito más lejos. Mira que es un poco... A ver, ¿cómo lo podría definir? Ujú. Es complicado, pero no difícil. De hecho, en la práctica es bastante fácil. Lo más difícil es cosas como... O sea, porque es un poco intimidante, ¿entendés? Una persona que quiere hacer un juego con RPG Maker tiene la mentalidad de que va a ser fácil. Así que cuando ve que en realidad no es tan fácil, eh, puede echarse un poco para atrás. Y si una persona quiere hacer su juego, ya está dispuesto a hacer los gráficos, la música, si ya está preparado para meterse de lleno en lo que es un desarrollo complejo, entonces no va a usar el RPG Maker, va a usar otro programa. Sí, justamente. Y es por eso que creo que muchas personas piensan que RPG Maker está como en esa tierra de nadie. Pero la verdad es que no, resulta que tiene muchos talentos detrás que ocupan el programa y aprovechan sus recursos al máximo o directamente crean sus propios recursos para el programa, de manera que el proyecto que crean tiene una identidad completamente única y distinta a los demás. Ujú. Lo he visto con muchos juegos, la verdad. Así que sí, RPG Maker la verdad es que es un buen programa. Es solo que eh, hay que usarlo con un poquitico de inteligencia. Inteligencia. O imaginación en todo caso. ¿Está bien? Sí.
Estoy estudiando sprites justamente para eso, para ver si en algún momento puedo hacer un juego RPG Maker pero con mis propios gráficos. O no necesito hacer en RPG Maker, podría ser en algún otro programa. Ujú. Sí, sí, tranquilamente. Eh, Oye, ubicas Petcops? Petcops. Petscop. No, no lo ubico. Mira, es otro de estos ARGs, pero es de la Play 1. Y justamente cae en ese tropo de algo que empieza con aspecto inofensivo y que luego se pone turbio. ¿Viste que te dije antes que por lo general no hay de esos con temática de Play 1? Sí. Bueno, me equivoqué, resulta que sí, está ese, por ejemplo. Ah, wow. Eh, es de hecho uno de los primeros ARGs de la historia de Internet, o al menos la historia moderna de Internet, que ya es... No es como que dividamos las épocas de Internet en eras oficiales ni nada por el estilo, pero ¿sabes a qué me refiero? Sí, sí, lo entiendo. Mira, en ese juego controlas a una especie de bichito. Aunque creo que el juego no está disponible para el público, creo que es únicamente del creador de la ARG. Mm. En fin, la cosa es que está este bichito que es cabezón, tiene patitas, es así como... tiene como un diseño un poquito raro. Y se supone que su misión es básicamente capturar mascotas, que el juego les llama. Y en algún momento el creador le pone un código y es enviado como a un lugar sombrío, oscuro, en el que empiezan a pasar mil cosas y una historia super mega encriptada, confusa, empieza a desenvolverse. Wow. Es una historia tan compleja que realmente muy pocos la han descifrado. Hay algunas cosas que se sacan más o menos a limpio, como que, por ejemplo, eh, una de sus inspiraciones es un caso real que sucedió en la vida real, en el que, aunque prepárate porque hace falta un poco de estómago para escuchar esto, Ujú. una niña llamada, apellidada Newmaker, creo. No, ay, en realidad no sé cómo se apellidaba. Recuerdo muy poco de la historia, pero lo que pasó es que estaba esta niña, ¿no? Que fue adoptada por esta mujer. Sí. La niña tenía problemas. Era una niña huérfana, al fin y al cabo, me imagino que problemas tendría. Entonces la madre fue a llevarla a una especie de terapia muy, muy rara, ¿no? Y los terapistas, entre comillas, la acabaron asfixiando hasta la muerte como parte de la terapia. Wow. La envolvieron en una especie de... No recuerdo qué, creo que era... No sé si recuerdo cómo era una... Bueno. No recuerdo si era como una especie de tela de nylon. Le envolvieron a la niña y cuando la niña se quiso salir porque se estaba ahogando, los adultos se le echaron encima para evitar que se moviera. Y resulta que cuando se levantaron la niña estaba ahí, inerte en su propio vómito. Dios. Sí, es horrible, hermano. Qué horror. La pelotuda de su madre adoptiva fue arrestada, evidentemente, y también los terapistas. Aunque nunca supe qué pasó con eso, si los condenaron a cuántos años o algo así. Sí, mencioné eso simplemente porque me acordé de eso mientras hablábamos y quería mencionártelo. Creo que ya recuerdo el juego entonces. Es de este bicho raro que creo no tenía pupila, ¿no? No, no tiene pupilas. Ujú. Que tiene patas de pato, creo. Sí, creo que tiene como patitas de pato. Sí, sí. No tiene mucha forma, así que la verdad es que podrías decir que son eso. Sí, sí. El juego pasa de un lugar adorable a de la nada a un fondo con árboles hiperrealistas o, o demás cuestiones, todo lugar oscuro, llano. No había árboles. Eh, Sí, y había obvio.
No, sí, no había árboles, pero había una textura de pasto. Una textura de pasto amplia, amplia, amplia. Y el cielo era muy oscuro, negro, completamente negro. Ujú. Era muy realista la textura del piso. Eso sí lo recuerdo bien. Cuando pasaba eso. Sí, ya veo, sí, parece que ya empezaste a recordar. Sí, fue uno de los primeros juegos que descubrí de ese estilo. Aunque no eran del tipo jugable, sino más bien visual. Un Es RG visual. un RG completamente visual, sí, muy poco interactivo. Ujú. Y yo de que hablé en su momento, pero hoy en día creo que ha pasado un poco desapercibido y muchos no lo recuerdan ya. Sí, sí. Su lugar fue opacado por otros RGs que en mi opinión están muchísimo mejores y mejor planteados. Hoy no sé qué me pasa, hoy no puedo hablar. Y eso que te tomaste ya literalmente una botella de agua casi entera. ¿No? Igual yo tampoco voy a decir mucho porque a mí me cuesta un montón hablar. Un montón. Pero bueno, si vos buscas en Itch.io, ves que básicamente está plagado de estos juegos. El más reciente del que he oído hablar es uno de una mosca. Uy, el de la mosca que se come las memorias. Sí, se come las memorias. Ujú. La verdad es que es muy interesante. A mí me encantaría jugarlo, pero aún está en desarrollo, ¿verdad? Sí, si no recuerdo mal, aún está en desarrollo. Pero el que más pensamientos turbulentos, por decirlo de alguna forma, tiene es la planta esa carnívora. Así es. Ujú. Esa planta que habla de una forma bastante desagradable, ¿no? Porque escupe cuando habla. Sí, sí. Ay, se me fue. Ah, no, espera, ya me acordé, ya me acordé. Eh, Ahora, te quiero mencionar un creador que crea estos juegos cortos de terror, Sí. pero que es completamente diferente a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. A ver. Prepárate para lo que estás a punto de escuchar porque es que es un poco difícil de entender. Bien. El creador se llama Zed. Tiene sed. Z-E-D. Ah, bueno. Él básicamente crea juegos así como de horror muy muy suave, horror suavizado. Sí. Y lo, y lo llamativo de sus juegos son sus protagonistas, porque por lo general son mujeres de diferentes especies. Mm, Ah, sé quién es el... Sí, sí, lo conozco al desarrollador ese. Por los videos de Max y Joshua. Ah, ¿tú conoces a Max y Joshua? Sí, me encantan sus teorías. La verdad, me encanta. Este es el que yo te decía hace rato, el que hizo la teoría del juego este. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El juego japonés. Sí, sí. En alguna parte de su canal está. Ujú. Sí, es un montón de teorías, literalmente. Muchas. Sí, él básicamente. Bueno, y bueno, nada, que los juegos de este tipo Sí, los juegos de este tipo. son como. Son como. Muy simples Bastante. y suelen tener finales eh, curiosamente felices para los que suceden en los juegos. Y es que, amigo, en cada juego que haces como que si el mundo se fuera a acabar. En uno los dioses quieren destruir la tierra. En otro, una maldición que si se escapa matará a todos los habitantes de una ciudad. En otros que secuestran directamente a personas o familias, hijos, madres. ¿Viste? Es... Ay, eso dolió. ¿Por qué hiciste eso? En primera.
No, no, lo que pasa es que me rechinó un diente, por eso. Eso es lo que te dije que había dolido. Me rechinó un diente y eso me dolió. Ouch. Eh, es muy fácil de reconocer por su estilo gráfico, que es muy distintivo. Ujú. Y las personalidades de sus personajes. Las pichonalidades, querrás decir. Tiene un fetiche marcado. Ese, Sí, como que se nota. sí. De adelante y de atrás. Furros. Furros. Mucho furro. Pero algunas veces trae unas criaturas que simplemente que no son ni medio normales. Uno de los protagonistas viejos es una cucaracha de 4 brazos. O sea, ¿qué carajo? Una cucaracha gigante, es horrible. Están curiosos los personajes que hacen. Los bichos que son de terror sí son raros, pero los protagonistas siempre son algún Normalmente. animal antropomórfico con tetas enormes, por alguna razón. La verdad es que no entiendo cómo en ese mundo que él creó, porque viste que sus juegos están como interconectados. Sí, sí, los mundos están interconectados. Eh, Los mundos, los juegos. no sé cómo en ese mundo que él creó se puede distinguir quién es un monstruo y quién no. O sea, hay algunos protagonistas de sus juegos que literalmente son más atemorizantes que sus monstruos, en teoría. O algunos monstruos que empiezan mal y terminan uniéndose a la familia, o lo... Sí, de pronto salen unos que eran recontra simpáticos, como el Shadowcatcher ese, que al final se hace bueno y se pone a trabajar en el restaurante. Sí, sí. Nah, es tremendo. Qué extraño que es el mundo que es el submundo de los juegos de horror independiente. Bastante. Te sale cada cosa, cada desarrollador con ideas tan alocadas. Ujú. Pero eso es lo divertido de esos juegos. Lo alocado que pueden llegar a ser. Sí, supongo que hay cierta emoción en no saber qué te vas a encontrar a continuación. Exacto. Oye, ¿y tú? O sea, ¿a ti se te ocurre qué juego pudo haber empezado esta tendencia? No cuál fue el primer juego de este estilo, evidentemente, porque no espero que lo sepas. Pero ¿cuál crees que fue el detonante de que esto se volviera tendencia? De los juegos en formato PS1 como de terror, algo así, me estás diciendo, o Ajá. los... Puede que los juegos de la empresa que te mencioné. Porque, si no recuerdo mal, en su momento sus juegos se volvieron muy, muy famosos por la temática de terror de que algo te está persiguiendo. Pero después de eso empezaron a salir juegos con la misma temática, pero como los juegos de Fear, ¿no? Que cuentan sus historias o con diálogos o las cuentan con directamente el escenario. Ya veo. Es muy interesante porque yo creo que fue una especie de fusión de diversos trends Ujú. que de alguna manera chocaron y dieron origen a este. A ver, me explico. Quiero hablar de el juego que para mí marcó un antes y un después. Slenderman. Uy, el Slenderman. Sí, las 8 páginas. Sí, sí. Ese juego básicamente puso bajo el foco a los juegos de horror independientes y dio a origen a uno de los subgéneros más polémicos que la industria ha visto. El soft horror. Ujú. ¿Qué opinas del soft horror? Dime. Me pone muy incómodo el hecho de tener que buscar cosas rápido porque hay un bicho persiguiéndome si no me apuro. Demasiado incómodo. Y en los juegos que salieron de Slenderman se nota demasiado. Más el primero en principal. ¿Viste? Es más por una cosa. El juego tiene la cosa de que si miras una vez a Slenderman, te va a perseguir durante todo el juego y te va a atrapar antes que consigas una de las siguientes notas después de la primera o la segunda. Si lo llegas a ver. Y siempre va a estar persiguiéndote detrás. Si no te lo topas de frente, tenés una posibilidad mayor de ganar el juego. Y Eh,
No recuerdo muy bien cómo era, ya que hace mucho que no lo juego. Ujú. Tenía Pero una vestimenta verde. Ese Slenderman. sí, era como un poco verdosa, ¿no? O Ujú. sea, era negra, pero en un tono un poco verdoso. No sé si era por la iluminación o algo así. No, el modelo de la textura era más que nada. Después eso se cambió en los otros fangames de Slenderman que iban más de con temática de una narración un poco más de buscar pistas o no Ujú. o eso como el de arriba, ¿no? Sí, de Rival. Causó mucho furor en su momento, pero yo nunca lo jugué. Sí, sí, causó mucho furor más que nada porque introdujo a uno de los pixies de Slenderman. Estas creaciones que aparecen después. No sé si lo hizo la misma creadora o otros fans de Slenderman. A mí siempre me molestó que por querer explicarlo, intentar darle un origen, especialmente con el infame con el infame fanfic, porque es un fanfic, no es un creepypasta, es un puto fanfic Sí, sí. del experimento 80 y no sé cuántos. Ah, sí, ese origen es muy meh, Están, demasiado meh. yo creo que es uno de los orígenes más estúpidos para el personaje de Slenderman. A mí me gustaba más cuando era un poco más corte Lovecraftiano, cuando realmente no sabías lo que era o qué quería, simplemente era una presencia ahí a la que no podías ni siquiera acercarte porque acabaría contigo en un segundo sin necesidad de ponerte un dedo encima, simplemente Exacto, con su presencia. exacto. Y las fotos que había de él eran siempre después de casos, ¿no? ¿Viste? Ujú. Siempre se encontraba al sujeto en los casos estos de personas desaparecidas, alto, sin rostro y con traje elegante. Siempre se encontraba ese tipo de fotos para los casos. Y recuerdo que habían un montón de edits con el Slenderman ahí, ¿viste? Y eran buenos edits, la verdad, que podrían haber utilizado para muchos juegos. The Arrival tuvo su buena fama durante mucho tiempo a causa de que sobreexplotó el ámbito este. Lo, lo que lo cagaba un poco eran los pixies estos que aparecían para meter más personajes de relleno en el Slenderman, ¿no viste? Porque Sí. era como... Te aparece una especie de Jeff the Killer persiguiéndote porque estás queriendo prender luces, que tranquilamente puede ser un asesino que está por ahí, ¿no? Pero no tiene sentido que haya un asesino también, porque Slenderman es una entidad que te aparece en cualquier momento, ¿viste? Y tranquilamente lo podría haber matado en cualquier momento. Ujú. Es lo complicado de hacer un juego con Slenderman es que, a ver, para empezar la época de Slenderman ya pasó, por desgracia. Exacto. Ya es algo muy antiguo, ya no vale la pena. Ujú. Pero aún así he visto uno o dos locos que aún lo respetan lo suficiente para intentar ponerlo en un videojuego. Claro, no, hay juegos modernos de Slenderman. Ujú. Pocos, muy pocos, pero los hay. Sí. Eh, y a ver, lo complicado es que tienes que usarlo con mucha inteligencia y que al final del día Slenderman sea un protagonista. Ponerle minions no es tan buena idea. ¿Ponerle qué? Minions, ponerle secuaces, Mm, ¿entendés? sí, sí. Sí, lo entiendo. Ponerle secuaces no tiene sentido. Quedaría mejor como una saga de... Una saga, ¿no? Un juego sobre misterio. ¿Viste? Es que aquel que quiera incluir a Slenderman en una historia, véase creepypasta, véase videojuego, véase lo que sea, Ujú, tiene que conocer de horror cósmico, porque Slenderman es una criatura cuasi de horror cósmico y creo que es la mejor manera de implementarlo. ujú. Sí, sí, tranquilamente puede ser incluida de esa forma. La verdad, ¿viste? Y hay gente que hizo bien el utilizar lo que es la analogía y narración de lo que es Slenderman con el tema de lo mencionado, de lo que es son casos de policiales desaparecidos, ¿viste? Ujú. Complementados en un video.
Como la idea esta que tuviste en su momento para hacer una especie de serie VHS, creo, ¿no? Si lo recuerdo mal. Algo Ujú, así. Aunque ujú. ese plan ya fue descartado hace mucho. Sí, sí. Eh, ¿Hace cuánto que te sugerí la idea? ¿Un año? Algo Sí, así. el 2022, si no recuerdo mal. Pero había muchos proyectos de por medio, tus juegos, tus libros, Y mis además cosas. Slenderman ya es muy antiguo. Realmente me hubiese encantado, pero era más que nada una idea. Ujú. Sí, sí, es una idea nada más, ¿cierto? Igualmente se puede llegar a tomar la idea de, para hacer una especie de serie de algo así parecido, pero con... ¿Una criatura de invención propia? Sí, justamente. Mm, La verdad es que estaría encantado con la idea porque el horror cósmico me encanta. Es mi subgénero del horror favorito. Ujú. Yo quisiera retomar lo que había hecho con, en plan, el Sonic UK, pero hacer algo distinto, no utilizar ese personaje, o si uso a UK no va a tener el nombre de Sonic de por medio. Porque sería una especie de entidad, ¿no? Que se mueve por juego de consola directamente en específico, pero no por limitación, sino porque él quiere específicamente los juegos de consola y se siente más cómodo y tiene más presencia ahí, ¿no? Igual que la princesa. Ujú. Y también por una cosa de que requiere sí o sí las almas, ¿no? Eso descubierto prácticamente que después de unos cuantos sustos, porque se alimenta del miedo de sus víctimas nomás, las asusta hasta que dejan de temerle y él simplemente se va. Es como tener parálisis de sueños que te dan miedo, ¿no? Y después te terminas acostumbrando y hasta que tenés el sueño normal después y te vuelven a asustar de nuevo, ¿no? Pero, a diferencia de eso, cuando una de las víctimas se muere por un paro cardíaco, él puede usar esas almas y transformar un poco más lo que es el videojuego que se metió. No solamente controlando a un personaje, sino pudiendo hacer que se controle más ambiente. ¿Viste? Es un concepto interesante. Sí, pero tengo que guiarlo bien por una simple cuestión de que es también un tipo de creación muy sobreexplotado. Todo Sí, está prácticamente sobreexplotado lo que ya es el es ámbito un del terror. tópico muy usado, ¿no? Pero Ujú. igual tienes razón, es como que en realidad todo está muy sobreexplotado ya. Exacto, es arriesgarse y Muchas, tener el pie en tu idea fija porque si te vas desvinculando van pasando cosas como pasan con los fanfics de Slenderman que apareció otro hermano, versus Elias the Killer, versus no sé qué cuánto, versus algo. sí, aparecieron miles de versiones de Slenderman y uno que era incluso un proxeneta. ¿Te Sí, acuerdas de él, no? sí, sí, no mataba, creo que no mataba a sus víctimas, se las cogía. Simplemente tenía Relaciones íntimas con eso. y conversaciones sobre el calentamiento global por alguna razón. Sí, prácticamente es como que de la nada agarraron ¿Cómo se llamaba esa versión? ¿Te acuerdas? Splendorman, no. No, sí, creo que era Splendorman. Son nombres tan raros, la verdad. Creo que el único de los hermanos de Slenderman que me gustó era este que tenía puntos por todos lados y tenía una cara feliz. Ten- ¿Smileman? ¿Algo era? ¿Algo así era? Creo que no recuerdo cómo se llamaba, pero era como primero amistoso, se presentaba como amistoso ante sus víctimas y de la nada, chao. No es o sea, no es un mal concepto, pero lo que jode es que tenga que sí o sí estar, o Ligado a sea, Slenderman o ser un hermano de Slenderman. sí, lo feo es que haya brotado de Slenderman, o sea, si el creador se tomó la molestia de inventar ese concepto, Ujú. creo que le hubiera salido muchísimo mejor, más rentable a largo plazo, por así decirlo. Exacto, es como Sony.exe que los exes que salían eran creaciones de exe hasta que funaron al creador y ahora es
Lord X, el creador de todos los .exe que salen de la nada, ¿viste? Tienen ese concepto de este es el original, los otros son sus creaciones, ¿viste? Y ahora salió lo del PC Port, eso es, que es básicamente lo mismo, pero Sí, es lo un que remake del original, supuestamente. Hicieron la demo y después, ahora directamente se llama PC Port. A secas, no se llama Sonic PC Port, ¿viste? aunque yo lo conocí, perdón, aunque yo conocí los PC Port por el de Mario, que creo que fue el primero. El de MX. No sé, creo que no se llamaba así, creo que se llamaba Mario PC Port. Por, Mario PC Port. Sí, se llama PC Port, pero la entidad se llama MX. ¿Tiene nombre la entidad? Yo creí que simplemente era Mario, pero feo. Sí. El protagonista de la historia se llama Lucas. Eso es lo que tengo entendido. Ah, entonces sí, estamos hablando de lo mismo, definitivamente. Ujú. El que controla el personaje de Luigi, curiosamente, ¿viste? ¿En serio? Sí, son los colores del personaje de Luigi en su momento. Que Luigi era solamente una textura. Si no recuerdas mal. Sí, era básicamente un recolor de Mario. Ah, Ujú. en su momento era simplemente Mario, pero con otro traje. Después Sí, le dieron. como los Sonic con distintos zapatos o un poco más oscuros en los Smash. Sí, y de hecho fue así durante mucho tiempo. Luigi fue durante mucho tiempo un recolor de Mario, básicamente. No se diferenciaba demasiado. Hasta creo que hasta Luigi's Mansion, que fue ahí donde obtuvo su... No. ¿O sí? Ay, no sé dónde fue exactamente, pero sé exactamente que en ese juego fue que obtuvo su característica personalidad miedosa. No Ujú. sé si de ahí también sacó el hecho de ser más alto que Mario o si eso ya estaba de antes. Sí, en efecto. Igualmente es como cuando nacieron los otros personajes. No, nada que ver. Waluigi salió simplemente porque querían hacer un personaje para los juegos de Sport de Mario. Sí, porque Wario necesitaba un compañero con el cual jugar los juegos que se juegan de a dos. Lo cual es triste, ¿no? Porque Sí, Wario nació de una especie de huelga y terminó siendo un personaje genial. Waluigi salió como un personaje porque simplemente necesitaban un segundo jugador como Luigi. eso le costó la estrada de Smash. Exacto. Y a pesar de que la comunidad lo quiere mucho a Waluigi, hasta el día de hoy no tiene ningún juego como villano o antihéroe. Sí, el pobre no ha tenido, o sea, perdón, no ha podido protagonizar su propio juego nunca. Es súper triste. Ujú. Es súper triste. Y bastante lamentable, ¿no? Porque podría ser tranquilamente personaje secundario jugable incluso en los juegos de Wario. Sí, es verdad. Tranquilamente podría ser el jugador 2, así al menos ocuparía el mismo Ujú. rol que Luigi. Exacto. Y más teniendo en cuenta que este es el año en donde más juegos de Mario vi que salieron anunciados, ¿viste? Sí, eh, salieron una buena cantidad. Ujú. Exacto. Parece que vamos a tener Mario para rato. Lástima que yo no podré jugar ninguno porque no tengo Switch. Sí, está carísima la Switch encima. Y más con la inflación. 100.000 pesos la consola. 100.000 pesos. Ujú. Es Te va tremendo. a sonar locura, pero la verdad es que no me parece tan caro. Actualmente no En, parece en tan caro. comparación a las otras consolas. O a una computadora. Ah, sí, las computadoras salen muy caro. Y eso que si con 100.000 pesos hace... Qué triste que suena esto. Hace unos meses te podías hacer el computador bien. Es muy triste tener que decir que hace unos meses sí se podía y ahora no, ¿viste? Se disparó el precio de todo, viejo. No Ujú. sé cómo.
No sé cómo de juegos de terror acabamos hablando de economía. No sé, pero mejor no toquemos mucho este tema porque si no vamos a desatar. No, Bueno, siguiendo con el tema de juegos. Te estaba comentando que yo creía que esta tendencia salió de varios sucesos que salieron conectados uno detrás de otro. Ujú. Creo que a raíz de la tendencia que marcó el soft horror, algunas personas dijeron, che, no es mala idea porque juegos con un formato así son fáciles de llevar a cabo y además de entender, pero no me gusta que sea todo tan infantil. Me gustaría que, o sea, si yo tuviera los recursos para hacer un juego de terror, podría usar un formato como este en primera persona, con un esquema de controles simples, con limitantes, ¿entendés? Con pocas cosas que se puedan hacer y en base a eso construir una narrativa y un gameplay que sea simple pero sólido. Pero yo no tengo los recursos para hacer algo así. O sí, o sí los tengo. No puedo hacer que mi juego se vea como Poppy Playtime, por ejemplo. Pero podría ser que se vea como mis juegos favoritos de horror de la Play 1. Esos que, como Silent Hill o Resident Evil. Exacto. Y pim pum pam, creo que así fue como surgió la tendencia. Algunas personas vieron el soft horror y dijeron, che, esto se podría mejorar, y lo hicieron a su manera. Ujú. Porque, o sea, amigo, dime que no. De muchos juegos de No. estos. ¡Ah! Muchos juegos de estos con estética retro marcan muchas de las prácticas establecidas por los juegos del soft horror. Sí, sí. Muchos de ellos son en primera persona, tienen un esquema de controles muy simple, tienen muchas limitantes tanto en su narrativa como en tu interacción con el entorno. Solo que estos tienen una estética retro y un enfoque un poco más adulto y menos infantil. Ujú. Y algunos son casos reales. Algunos están basados en casos reales. Esos son muy interesantes, la verdad. Aunque eso sí, hay que hacerlo con un poco de cuidado. Porque hacer un juego de un evento real es como un poco problemático. Sí, sí. Por eso salió lo de este creador de los juegos estos que vimos con la historia, pero justamente quien cuenta la historia que le pasó le permite al creador o crear finales apartados dependiendo de lo que podría llegar a pasar, o usa lo que él le mandó porque seguramente le preguntará por correo qué crees que hubiera pasado en estos momentos, en este momento tal, en este momento tal, en este momento tal. Porque si te das cuenta en este tipo de juegos, siempre cuando morís en X escena, ¿no? Porque no seguís justamente lo que tenés que seguir, ¿no? Te pone ahí en la historia. Ahora Tal estás vez hablando hubiera de. pasado esto. Ahora estás hablando de First to Fathom, ¿verdad? Yep. Sí, mira, lo que me pasa con ese juego es que el primero no me cabe la menor duda de que podría ser un caso real. No tiene nada fuera de lo común. Parece bastante razonable. Ujú. El segundo es como un poco más fantasioso, pero creo que bajo las circunstancias correctas aún. El tercer episodio creo que ya es muy poco probable que sea una historia real. Creo que es simplemente una historia de terror que alguien publicó en internet. Me cuesta mucho creer que eso pasó de verdad. Mm. Es que es como muy raro, ¿entendés? Es como una historia tan bizarra. Sí, sí. Técnicamente no hay nada sobrenatural ni muy extravagante. Pero es todo tan raro que me cuesta creer que pudo haber sucedido en la vida real. Que a ver, a lo mejor sí. Este mundo es muy loco, así que imposible, lo que se dice imposible no es. Pero yo creo que es más improbable que otra cosa. El tercero relata la historia de la chica esta, la ex del tipo este, que lo iba a matar con el cuchillo. Sí, que está bajo una influencia de alcohol y drogas. Tranquilamente puede ser una cosa real. Por ciertos casos que se ven en internet, que son mínimos, a pesar de todo, ¿viste? Son mínimos y reducidos, pero causan su revuelo en su momento. O sea, no me refiero a eso en particular. Esa es la parte más realista de todo.
Pero por ejemplo, la historia comienza con un sueño que el protagonista tuvo. Ujú. O resulta que la casa del tipo que va a cuidar, digo, perdón, la casa de hostia, la casa que va a cuidar, su dueño es un tipo millonario, vaya, millonario no, pero muy rico, también famoso, muy conocido, Ujú. y que resulta que eh, ordenó una pizza para el tipo, pero sin avisarle, y le dio un susto de muerte porque justamente antes había leído que varias personas defensoras de su ex, la ex del tipo este, habían ido a su casa para amenazarlo. Y es como, esa es la parte que ya me cuesta un poco más creer. Que a ver, no digo que sea imposible, pero se nota que la historia también está un poco dramatizada para efecto narrativo. Ujú. Probablemente sea una persona que haya, en todo caso, ¿no? Teorizando, puede que haya sido una persona de estas que por parte de su ex haya sufrido de la típica funa. Probablemente, ¿viste? Puede Ajá. llegar a ser eso y que la persona que haya escrito la historia lo haya exagerado mucho más como que el tipo era famoso. Pero la gente que sufre estos acosos masivos no son gente famosa o gente pública, no siguen siendo gente privada que la supuesta víctima, ¿no? Digo supuesta porque a veces son supuestos, ¿no? En muchos casos, mejor dicho, Mhm. de que, bueno, justamente esto, ¿no? Que hacen que se termine siendo una persona pública por parte de su pareja o a los amigos que tenían en su momento, ¿no? Que se juntaron para hacer aquel cosa, ¿no? Puede ser eso tranquilamente. Pero sí, es muy fantasioso. Lo que más me descoloca de la historia es que había una especie de presentación o sea, una presentación en formato video en la que el dueño de la casa se enseñaba a sí mismo cómo ser buena persona. ¿Te acuerdas? Ay, Dios. Esa fue la parte más rara de esa parte del juego. Qué raro. Bueno, fue una agradable charla, pero creo que ya es hora de ir cortando Cerrando. aquí. Ujú. Sí, en efecto. Llegó el momento. Estoy exhausto, como dijo el Skinner. Estamos en las mismas, la verdad. Fue una muy bonita charla, como mencionaste, la verdad. Espero la próxima semana poder tener otra charla similar. Sí. Me pregunto de qué hablaremos en el próximo episodio. Ujú. Puede que tenga algo en mente, pero probablemente no. Todo puede ser, dependiendo de las cosas que ocurran en la semana. Parece que surgirá como tenga que surgir. Sí. Va a ser emocionante. Ujú. Va a ser muy emocionante. Bueno, a ustedes, si hay alguien allá afuera escuchándonos, gracias por quedarte con nosotros hasta ahora. Y si te lo pasaste bien, recuerda dar like y suscribirte porque eso ayuda un montón, más de lo que crees. Ujú. Y sobre todo, dejar un comentario para que YouTube recomiende más el podcast. Y además recuerda suscribirte también al canal de él, RectiTVT, que ahora mismo te estoy dejando el botoncito aquí para que puedas suscribirte a su canal. Ujú. Muchas gracias por la publicidad nuevamente. Y eso es todo por nuestra parte. Adiós. Adiós.